Conectémonos con Dios. Hoy, un momento de estudio. Vamos a analizar, vamos a estudiar en el nombre de Jesús. Y le decimos a Dios que nos oriente nuestra mente, que oriente nuestro pensamiento, que nos dirija en este momento para poder realizar un verdadero estudio en base a su palabra. Hoy vamos a estudiar de lo que tiene nuestro corazón. Y una frase que llama mucho la atención en el Nuevo Testamento. Cuando Jesús les hablaba a los discípulos, les hablaba de una forma clara, de frente. Muchas veces se pensaría que con dolor. Con los que más intervino y a los que más con el que más tuvo que emplear un criterio fuerte fue con Pedro. Era como el más sanguíneo, era como el más extrovertido, como el que todo lo quería solucionar. Entonces, para entender estas situaciones debemos de saber que en la Biblia, cuando se habla del corazón, se habla en realidad de la mente, del alma, porque sabemos que nuestra mente y nuestra alma no se alojan en el corazón, sino que como el corazón es un órgano que ejercita una función de limpieza, entonces hablamos del corazón. Entonces cuando nos dirijamos a él, ya sabemos que estamos hablando de la mente y del alma, indistintamente. Cuando Adán y Eva comieron del fruto, ese fruto dice que lo habían cogido del árbol del conocimiento y que era del bien y del mal. Hasta allí ellos no tenían esa situación. Al comer ese fruto, pues llenaron su corazón del bien y del mal. Es como opera hoy en día nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón. Lo podemos llenar del mal y del bien, de ambas cosas, o de una sola. Podemos meterle todos los días el mal, o el bien y el bien. Por eso la palabra dice que nuestra boca habla de la abundancia del corazón. Es decir, yo expreso o yo hablo de lo que hay dentro de mi corazón. ¿Qué hablaríamos con un científico? Pues él está lleno de ciencia, hablaríamos muchas cosas de ciencia. ¿Qué hablaríamos con un delincuente? Pues de delincuencia, está lleno de delincuencia. ¿Qué hablaríamos con un profesor? De lo que él tiene lleno su mente, su corazón, de lo que enseña. ¿Qué hablamos con un maestro bíblico? De cosas de la Biblia, de lo que él ha llenado su corazón. Entonces, lo que sale de nuestra boca es de la abundancia del corazón. Y no podemos decir de que nosotros estamos llenos única y exclusivamente de las cosas buenas del corazón. No. Tenemos también esas cosas malas, las cuales se les ha dado el poder a Satanás para que él las haga florecer en cualquier momento, lo que tenemos dentro. Y se critica mucho a los cristianos porque dicen que ¿a qué vamos? ¿Por qué oramos? ¿Por qué predicamos? Si dentro de nosotros hay rencores, hay odios, hay iras, hay malas actuaciones. Pues es por eso, porque hemos llenado el corazón también con cosas malas y entonces nuestra boca habla de las cosas malas. Y la hemos llenado también de cosas buenas y hablamos de las cosas buenas cuando tenemos que hablar de ellas. Lógicamente que el objetivo es ir llenando de más cosas buenas para que nuestra boca hable de más cosas buenas.
Entonces, de los pasajes que más llaman la atención entre los diálogos de Jesús con Pedro, comienzan en el 16 de Mateo 16. Jesús los sienta a todos, a los 12, y les dice: ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos, en ese momento, debemos de entender que ya van más de 3 años, es decir, ya deben de tener un muy buen conocimiento. Han visto todos los milagros, han visto todo lo que Jesús ha hecho. Entonces le contestan los discípulos que unos dicen que Él es Juan el Bautista, que otros dicen que Él es Elías, que otros dicen que Él es Jeremías, que otros dicen que Él es un profeta de los antiguos. Es decir, que la gente en general creía que Él era uno de los profetas mayores que había sido reencarnado en el cuerpo de Jesús. Entonces Jesús le pregunta a Pedro, les pregunta, eso dice la gente, pero ahora díganme, ¿qué piensan ustedes de quién soy yo? Entonces, como dijimos, el más sanguíneo, el que primero hablaba, el que primero metía la cucharada, Pedro, dijo que nosotros creemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dice, bienaventurado eres, Pedro. Tu respuesta no ha sido de carne ni de sangre. Lo que has hablado te lo ha puesto mi Padre en tu boca. Es decir, en el momento en que Pedro contesta esto, no es Pedro, es Dios. Pero todos debían de tenerlo claro porque en 3 años largos, todos lo deberían de tener muy clarito. Pero Jesús le dice a Pedro, eres bienaventurado, porque Dios ha hablado a través de su boca. Entonces, encontramos allí la reacción inmediata de Dios hablando a través de la boca de Pedro. Pero más adelantico, oigan bien, acaba de suceder de que Pedro no habló en carne ni en sangre. Habló de parte de Dios. Minuticos más adelante les dice Jesús, yo ya tengo que dirigirme a Jerusalén y allí he de padecer por causa de los principales de la iglesia, por causa de los escribas, y tendré que morir. Ellos quedan pensando, y otra vez Pedro, otra vez el sanguíneo. Dice la Biblia que lo toma del brazo, lo saca aparte de los demás para que ninguno oiga. Y le dice, Jesús, maestro, no. Entonces, si la cosa es así, entonces es mejor que no vayas. No vayas por allá. ¿Qué está pasando allí? Pero viene la respuesta de Jesús. Jesús le dice, quítate de mi presencia, Satanás. Óigame, quítate de mi presencia, Satanás. En otras versiones está, apártate de mí, Satanás.
Usted dirá, pero ¿qué hay de malo? Es decir, Pedro está diciendo, cuida tu vida, o sea, vas a ir allá a que te sacrifiquen, vas a padecer, pues no lo hagas. Continuemos en lo que estamos. Estás sanando gente, estás devolviendo la vista a los ciegos, estás levantando paralíticos, estamos en esto, esto está sabroso, esto está bueno, sigamos en esto. Pero Pedro, dentro de su interior, de la otra parte abundante de su corazón, en realidad estaba pensando si esto le va a pasar a él, que es el que le acabo de decir, el Hijo del Dios viviente, el Hijo de Dios, si esto le va a pasar, ¿qué me irá a pasar a mí? Yo, un pobre discípulo ahí, entonces, ¿qué me irá a pasar? Pues la respuesta que le da Jesús es por eso, porque Jesús podía ver el verdadero pensamiento de Pedro. Pedro en realidad estaba pensando era en él, no en Jesús, en lo que le podía pasar y en lo que dejarían de hacer que estaba haciendo tan increíble. Jesús lo vio y vio que lo que ahorita salía de la boca de Pedro era por Satanás ya. Entonces le dijo a Satanás, quítate de mi presencia, quítate de ahí. Analicemos entonces eso. En cuestión de minutos, Pedro habla con su boca la palabra de Dios y es Dios quien habla. Y en cuestión de minutos, Pedro ve una conveniencia para él y habla a través de su boca Satanás. Miren, es lo que nos pasa. Y nos critican fuertemente por ello. Pero había una obra que había que realizar. Entonces Jesús dice, este Pedro está como duro. Este Pedro está como durito este Pedro. ¿Ahora qué hago? Entonces Jesús dice, más adelante, le dice, Pedro, Juan y Jacobo, acompáñenme. Y los lleva a un monte. Y allí Jesús se transfigura. Y ellos lo ven resplandeciente. Y ven que al lado de él descienden Moisés y Elías. Y otra vez Pedro ve esa magnitud, ve esa gloria, y entonces Pedro acomoda todo a su pensamiento, a su gusto. Le dice, Jesús, permítenos hacer aquí unas enramaditas, o sea, comparémosles hoy en día casas, una casa para ti, una casa para Moisés, una casa para Elías. Y veamos aquí, esto tan chévere, tan bueno. Jesús los hace descender para que entiendan de que eso tan bueno, de eso tan rico, no es aquí. Que abajo los está esperando un montón de gente que necesita de la enseñanza, que necesita de la palabra, que necesita que sean atendidos por ellos. Y más adelante vuelve y los reúne. A Pedro a veces le decía Pedro, Pedro, otras veces le decía Simón, Simón. Cuando uno le dice a alguien, Simón, Simón, le está queriendo decir, hola, oiga, pero usted es durito, ¿no? Usted es durito. Jesús le decía, Simón, Simón. Y estaban allí reunidos y les dice Jesús, Satanás los ha pedido a todos ustedes. Satanás los ha pedido, pero en especial a ti, Pedro. Yo no me imagino el susto de ellos, ¿no? Todos sabemos, y ellos lo sabían, de que Satanás no puede entrar en nosotros a menos que nosotros lo aceptemos. Y escuchen también otra excepción a la norma. Si Dios se lo autoriza.
nosotros hay veces que decimos, ¿por qué padecemos tanto? ¿Por qué sufrimos tanto? ¿Qué será lo que pasa? Nunca nos sentamos a pensar esto. A lo mejor sí Dios está permitiendo que seamos tocados por Satanás. Porque allí le dice a Pedro, ha pedido zarandearte como a trigo. Es decir, Satanás dijo, venga, yo cojo a ese Pedrito y lo zarandeo, lo vuelvo nada, lo vuelvo trizas. Y entonces Jesús les hace entender de que el trigo, cuando es zarandeado, sale todo lo malo del trigo, lo de afuera, y queda únicamente la parte útil, la semilla propiamente dicha. Es lo que nos pasa a nosotros. Nosotros hay veces que necesitamos ser zarandeados, necesitamos ser revolcados, necesitamos ser llevados hasta el lodo, hasta allá, hasta lo profundo, para entender el verdadero propósito de Dios con nosotros. Esto le pasó a Pedro y a los otros también, obviamente para todos, pero Jesús redundó en Pedro, porque a él también le dice, antesito de esto, de que él iba a ser la piedra sobre la cual iba a edificar la iglesia. Y de ahí viene la última, que es cuando él le dice a todos que se van a escandalizar, es decir, que todos van a salir corriendo, todos van a huir. Y Pedro le dice que él jamás, que él irá a la muerte. Y es cuando le dice que antes de que el gallo cante, él lo negará 3 veces. Porque aún hasta ahí, imagínense todo esto, lo que les he narrado, y aún Pedro, nada que entendía. Y únicamente lo iba a entender después de ser zarandeado, y lo iba a entender y lo iba a poner en práctica después de que Jesús resucitara. Nosotros hoy no necesitamos que Jesús resucite, ya resucitó. Pero nosotros hoy sí necesitamos que nos zarandeen, para entender de que Dios tiene un propósito con nosotros y que nos está guiando, nos está llevando hacia Él, y que Él hará lo que tenga que hacer para que nosotros cumplamos su obra, cuando Él nos ha seleccionado para algo. Y esa selección ha sido una bendición y será una bendición. Él les dice, el que quiera ganar su vida en mi nombre, la perderá. Y también nos dice en su palabra algo tan maravilloso, que es que el que en Él cree, de su interior brotarán ríos de agua viva. Cuando nosotros creemos en Jesús, creemos en Dios, de nuestro interior brotarán ríos de agua viva, que es el Espíritu de Dios en nosotros. Eso se los dice Jesús. Qué bueno que el Señor en este día nos haya permitido estudiar esa palabra. Le decimos a Él, Padre amado, Padre poderoso, Dios grande y misericordioso, te damos las gracias por este estudio y te pedimos la bendición y tu guía, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.